Buenos días, mi nombre es Rocío Nicolás López, soy investigadora predoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y voy a explicar mi investigación sobre el análisis de los factores sociodemográficos de los jóvenes infractores en Madrid capital. Bien, para ello inicialmente analizaremos el concepto de menor infractor delimitado por la ley y abordaremos los factores de riesgo modificables que afectan en esta conducta antisocial. Posteriormente abordaremos la investigación con los objetivos y resultados de la misma y para finalizar elaboraremos una propuesta pedagógica. El concepto del menor infractor queda delimitado por la Ley Orgánica 8/2006, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y se entiende el menor infractor como aquel joven de entre 14 y 18 años que comete un delito que está tipificado dentro del Código Penal. Este modelo de responsabilidad se caracteriza por ser sui generis, ya que combina la sanción con la reeducación. Se basa en tres principios fundamentales. En primer lugar, el interés superior del menor, que se caracteriza por una intervención judicial mínima y una descriminalización del menor. En segundo lugar, se prioriza la intervención educativa, fomentando la reinserción y reeducación de los menores. Y por último, se llevan a cabo medidas que se caractericen por la flexibilización y adecuación al contexto de cada menor. Desde esta perspectiva de la flexibilización y adecuación al contexto de cada menor, resulta adecuado analizar los factores de riesgo que van asociados a la conducta antisocial de los menores infractores, ya que se caracteriza por ser multifactorial, es decir, viene influido desde diferentes elementos del contexto. En primer lugar, nos encontramos la familia, ya que es un elemento fundamental dentro de la socialización del menor, pues tiene un carácter normativo, pues enseña los valores y normas sociales. Los factores de riesgo modificables que van vinculados a la familia se centran en la enseñanza de la violencia en el seno familiar, los estilos educativos bien negligentes, es decir, ausentes o bien autoritarios, y por último la existencia de antecedentes penales o maltrato familiar. En segundo lugar, los iguales son un factor determinante en la conducta delictiva, ya que en estas etapas tienen una influencia decisiva, pues las conductas se realizan en compañía, es decir, son compartidas y comentadas por el resto de menores y se busca este apoyo y complicidad. Por tanto, en el grupo de iguales podremos encontrar un modelo de comportamiento. En cuanto al colegio, supone tanto un factor de riesgo como un factor de protección. Es factor de riesgo esencialmente en el fracaso escolar, ya que se comienza en el instituto y puede haber problemas de rendimiento y motivación hacia el estudio, y el fracaso escolar se ha determinado como un adecuado predictor de la reincidencia. Pero en contraposición, como un factor de protección, la escuela permite la participación de los menores y también crear objetivos de futuro, y estos dos elementos han sido indicadores de reducir la probabilidad de comisión delictiva, es decir, un factor de protección dentro del menor infractor. Y por último, el consumo de drogas, que junto con la comisión delictiva son dos de los rasgos antisociales más comunes y estrechamente vinculados en esta etapa adolescente. Las investigaciones muestran que hay mayor consumo de drogas dentro del ámbito de los menores infractores y al revés, es decir, los menores infractores consumen en mayor medida. Respecto a las características demográficas, también analizando ya dentro del menor infractor en la Comunidad de Madrid, observábamos que tanto el género se ha mantenido una mayor presencia de hombres desde 2018 a 2020 y con una media de edad de entre los 17 y 18 años en la comparativa de estos 3 años también de 2018 a 2020. Respecto al tipo de delito que han cometido, destaca esencialmente la presencia de delitos de carácter material, es decir, hurtos, robos con violencia o robos con fuerza, y delitos de carácter relacional, como son las lesiones, el maltrato familiar y la violencia de género. Respecto al tipo de medidas que se han impuesto,
observamos que se lleva a cabo lo propuesto por la ley, es decir, medidas de carácter más reeducativo. Por ello destaca el medio abierto y, en segundo lugar, la reparación extrajudicial, también en esta comparativa de 2018 a 2020. Y ya analizando el contexto de Madrid capital, observamos diferencias en función de los distritos. Para ello analizamos el porcentaje relativo de menores infractores en función de los distritos, es decir, analizábamos el número de menores que hay en la franja de 14 a 18 años por distrito y el número de menores que habían cometido delitos en cada uno de estos distritos, y observábamos diferencias. Por ejemplo, destacaba una mayor presencia de menores infractores en Puente de Vallecas, en Villaverde, en Carabanchel, en contraposición con otros distritos de Madrid, como podría ser Moncloa, Salamanca o Chamberí, donde el porcentaje era mucho menor, variaba desde un 0,28 hasta más del 1%. Por tanto, desde estas diferencias dentro del contexto de Madrid capital, nuestra pregunta de investigación se centraba en analizar en qué medida los tipos de desigualdades sociales afectaban a la comisión delictiva. Por ello, analizamos la correlación entre variables socioeconómicas y socioculturales con la comisión delictiva, como es la vulnerabilidad social, el desempleo juvenil y el abandono escolar. Respecto a la vulnerabilidad social, utilizamos los datos dentro de Madrid Centro que analizaban el porcentaje de índice de vulnerabilidad territorial en una comparativa únicamente entre los distritos, y observábamos que sí que existía una correlación, como se puede ver, con un 0,861, y destacan en zonas como Puente de Vallecas, Villaverde o Carabanchel, donde hay mayor número de menores infractores y también hay un mayor número de índice de vulnerabilidad territorial, y en contraposición de otras áreas como son el barrio de Salamanca o Chamberí, Arganzuela o Moncloa, donde se reduce el número de menores infractores y también el número de índice de vulnerabilidad territorial. Para analizar también esta vulnerabilidad social, analizamos el porcentaje de familias que recibían la ayuda REMI, entendiendo que esta ayuda garantizaba que el porcentaje de familias que la recibiesen se encontrasen en una situación de exclusión social. Y volvimos a constatar lo que el índice de vulnerabilidad territorial nos confirmaba, que es que en aquellos distritos donde había menor número de población que percibía esta ayuda, como se repite Arganzuela, Salamanca, Moncloa, también había menor presencia de menores infractores, y el coeficiente de correlación también es positivo con un 0,79. En segundo lugar, otro elemento de desigualdad social era el paro juvenil, y analizamos el total de jóvenes que se encontraban en desempleo por distrito y el porcentaje de menores relativos en cada zona. Y se vuelve a constatar que en aquellos distritos donde hay menor porcentaje de jóvenes en desempleo, también hay menor porcentaje de menores infractores, y al revés, es decir, en aquellos distritos donde despuntan más los jóvenes en desempleo, también hay mayor número de menores infractores, y se confirma con el coeficiente de correlación de 0,76. Por último, como variable de desigualdad sociocultural, analizábamos el abandono escolar. Para ello hemos utilizado en primer lugar el programa de absentismo escolar, que nos indica el número de menores que han atendido en este programa, y volvemos a ver una correlación fuerte entre los distritos que más casos han atendido de absentismo escolar, también son los distritos que tienen mayor número de menores infractores, y por el contrario, en aquellos distritos donde hay menor número de casos atendidos en abandono escolar, en este caso absentismo escolar, también hay menor número de menores infractores. Por último, respecto al abandono escolar, queríamos confirmar si en aquellas zonas donde los adultos habían abandonado de una forma temprana la escuela había mayor número de menores infractores,
y analizamos aquella población que tenía que o bien en primer lugar era analfabeta o no había acabado los estudios de primaria y este coeficiente de correlación es menor, pero también es positivo, pues como se puede observar también en los gráficos, especialmente en aquellos donde había mayor porcentaje de adultos que habían abandonado de forma temprana la escuela, también había mayor porcentaje de menores que cometían delito. Bien, en conclusión, analizábamos en la literatura que existían factores de riesgo modificables como eran la familia, los iguales, la escuela o el consumo de drogas. A estos factores de riesgo modificables propios del contexto habría que añadirles los factores socioeconómicos como es la vulnerabilidad social, el paro juvenil y el abandono escolar, ya que hemos observado que influyen dentro de la comisión delictiva. No obstante, esta investigación lo que nos aporta es el contexto donde se da y lo que proponemos es dar una respuesta socioeducativa a esta problemática que podemos ver, entendiendo que la problemática del menor infractor que tiene una conducta antisocial es una problemática multifactorial y debe tener una respuesta multidisciplinar. En este sentido, proponemos dos enfoques. En primer lugar, un enfoque preventivo, es decir, antes de que hayan surgido las primeras comisiones delictivas, atendiendo a los factores de riesgo asociados al contexto. Pues la investigación ya nos aportaba zonas donde había más presencia de menores infractores y zonas donde era muy escasa. Y también atender, claro, a los factores de riesgo asociados a cada menor. Y a nivel reactivo, continuando con la propuesta que nos indica la ley de reeducar a los menores, entendemos que hay que enfocarlo atendiendo en primer lugar al comportamiento del menor infractor, en segundo lugar avanzando hacia la responsabilización y la reparación del daño que causan sus delitos y en tercer lugar a la inclusión en el contexto. Por ello, proponemos el concepto de vergüenza reintegrativa elaborado por Brathwaite, que señala que hay que separar al menor de la conducta que comete, es decir, condenamos la conducta, el delito en este caso, pero no al menor en sí, de tal forma que el menor no se identifique como un delincuente, sino como una persona que ha cometido un delito de una forma puntual, y también favorezca que el menor se identifique con otros iguales que no sean solo menores infractores. Bueno, hasta aquí la investigación. Muchísimas gracias. Estaré atenta a los comentarios y preguntas que quieran señalar en el chat y les facilito también mi mail.